Buenos días, nos encontramos nuevamente en el espacio de consultorios Nino Salud y hoy nos convoca un tema muy importante dada la situación que estamos viviendo. El miedo. ¿Qué es el miedo? Esa sensación que solimos sentir a lo largo de nuestras vidas. ¿Cómo se genera el miedo? Bueno, el miedo es una reacción instintiva, una emoción básica del ser humano. Posee un valor funcional y adaptativo para el infante o el joven. Surge ante la percepción de que existe una amenaza contra algún aspecto significativo del ser humano. Nos mantiene alejados de los riesgos y cumple un papel protector, motivador y socializante. Ahora, ¿cómo se genera este miedo? Nosotros habíamos dicho que el miedo es una reacción instintiva, ¿no? Pero estas reacciones a nivel cerebral dependen de una serie de circuitos que organizan y ponen en marcha la conexión entre la percepción y la emoción. Nosotros percibimos un estímulo externo y nos provoca una emoción. Ahora, ¿dónde se genera esa emoción? Existe un sistema principal que es el encargado de generar esta emoción y es el sistema límbico, cuyo núcleo principal es la amígdala. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es la amígdala? La amígdala es una estructura subcortical que se encuentra ubicada en la parte del inferior del lóbulo temporal medial. Después les voy a mostrar una figura donde vamos a ver exactamente dónde se encuentra esta estructura subcortical, ¿no? ¿Y cuál es la función de la amígdala? La amígdala se encarga de integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondientes a esta, preparando una respuesta ya sea psicológica o conductual. Psicológica sería el llanto, por ejemplo. Conductual, salir corriendo. O sea, eso sería lo que genera la función de esta estructura subcortical. Sus conexiones no solo producen una reacción emocional, sino que debido a su vinculación con el lóbulo frontal, que lo tenemos aquí adelante, también permite inhibir las conductas. Yo ahora les voy a mostrar, este es un corte del cerebro y acá se encuentra simbólicamente graficada la imagen de un niño con un globo y aquí esta parte de acá del globo sería la ubicación de la amígdala. Esta estructura subcortical se encuentra ubicada en la parte inferior del lóbulo temporal medial. Pasemos a otro gráfico muchísimo más amplio. Aquí encontramos la amígdala, que está situada en la parte inferior, como habíamos dicho, del lóbulo temporal medial. Esto lo manejan muchísimo mejor los neurólogos. Yo simplemente les hago una nominación muy superficial, como para que lo sepan. Y por este lado encontramos el lóbulo frontal, cuya función es de freno inhibitorio o inhibidor de las conductas. Ahora, ¿cuáles serían las características de este miedo? Bueno, que forma parte del desarrollo del niño y del joven y que hay que aceptarlo como parte de la evolución. La mayoría de estos miedos son transitorios y con el tiempo desaparecen. En base a cada etapa evolutiva, y esto quiere decir que de acuerdo a la edad de los niños van a experimentar diferentes miedos. Miedo a la oscuridad, miedo a los ruidos. Estos miedos pueden ser kinestésicos, auditivos, visuales. Las emociones y respuestas que los niños o jóvenes aprenden a dar de estos miedos son positivos. ¿Por qué? Porque producen una conducta adaptativa que les permite
afrontar a posteriori determinadas situaciones de peligro. Que el miedo, aquella sensación que nosotros sentimos como negativa, en realidad, vuelvo a insistir, es un instinto de supervivencia y es una emoción muy básica en el ser humano. Ahora vamos a hacer una pequeña diferencia entre el miedo, la ansiedad y la fobia. Volvemos a repetir que el miedo es una reacción emocional adaptativa que se produce entre objetos, personas, lugares, situaciones, que son amenazantes a algún aspecto particular del ser humano. Este miedo nos genera ansiedad. Entonces, ¿qué sería la ansiedad? Es una especie de miedo, pero se diferencia porque la ansiedad es una emoción un poco más difusa, anticipatoria, y se da en situaciones menos específicas que en las del miedo. Bueno, la fobia es una especie de miedo, es una respuesta desproporcionada ante una situación concreta, que es temida, ¿no? Con esto queremos decir que la fobia sería una especie de miedo, pero muchísimo más profundo y con respuestas más a nivel fisiológico. Las personas fóbicas llegan a experimentar percepciones corporales como sudoración, aceleración cardíaca, una sensación bastante desagradable. Y eso es lo que diferencia la fobia del simple miedo. Es una especie de miedo, pero un poco más profundo. Bueno, y para terminar les voy a brindar algunos tips o sugerencias para ayudarlos a transitar esta cuarentena de la mejor manera. Generarse una rutina diaria es importante, organizarse una rutina, realizar actividades físicas, tanto los adultos como los niños, aunque sea media hora, una hora diaria, realizar juegos en familia, juegos de mesa, juegos que sean interactivos, descansar, dormir bien, ejercitar respiración, ejercitar mucho la respiración, inhalar y exhalar varias veces contando hasta 7. La respiración, una buena respiración, oxigena muy bien el cerebro y previene también los ataques de pánico. Es importantísima tener una buena respiración. Mantenerse comunicados con amigos, con familiares, no aislarse. No es bueno aislarse. El ser humano es biopsicosocial y por naturaleza es un ser sociable, entonces necesita vincularse, necesita comunicarse y contactarse con los demás. Y por último, también evitar estresar demasiado a los chicos con tareas escolares. Yo entiendo que los maestros necesitan dar una continuidad a la educación, pero los chicos suelen estresarse por esto también, entonces no presionen tantos a los chicos en sus casas. Sugiero no perder las comunicaciones de las redes virtuales a través de videollamadas. Sobre todo, ayudar a los más ancianos, a aquellas personas de tercera edad, enseñarles de alguna manera cómo pueden hacer para comunicarse a través de un teléfono celular, acompañarlos, ayudarlos, sobre todo aquellas personas que se encuentran solas, que necesitan un poco de afecto, un acompañamiento, un sostén, ayudarlos, acompañarlos porque suelen caer muy rápidamente en una depresión y bueno, ellos necesitan también sentirse acompañados, ellos mucho más que nadie. Y por último, una alimentación saludable, es importante comer sano. Y bueno, espero que les haya gustado, les haya servido y cuidémonos entre todos. Les agradezco un montón su atención y será hasta la próxima semana. Muchas gracias.